Los, lo- los voy a poner a todos en mute para que comencemos. Buenas noches. En nombre del Centro Comunitario Betel de Panamá, quiero darles la bienvenida a todos a esta conferencia tan importante y actual. Estamos muy contentos que nos estén acompañando. Tenemos el placer de tener un reconocido experto en el tema y aprovecho para darle la bienvenida al doctor David Joseph de la Cerda y agradecerle por dedicarnos este tiempo y poder ayudarnos a entender más el tema del COVID-19. Para mí es un orgullo poder presentar a David Joseph. Para los que no saben, David es mi cuñado y orgullosamente lo hemos visto en el último año en CNN y en varias cadenas importantes en Estados Unidos y Colombia. Él ha estado durante el último año en el frente de batalla para el COVID-19. David Joseph estudió en el Colegio Colombo Hebreo de Bogotá. Es médico de la Universidad Javeriana, máster en investigación en UCLA, medicina interna en la Universidad de California en San Francisco, neumología y cuidados intensivos en la Universidad de California, San Diego. Actualmente es el director de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital, director del programa de especialización de neumología y cuidados intensivos, profesor de la Universidad de Miami y el cargo más importante, obviamente, esposo y papá de 2 niños muy especiales. Quiero darle la bienvenida a David Joseph. Tenemos un cuestionario de preguntas muy interesantes. Al final les pedimos que si tienen alguna duda la escriban y vamos a tratar de poder contestarles. Bienvenido, David Joseph. No sé si quieres empezar con algunas palabras antes de las preguntas. Sí, ahora sí, porque no podía. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con todos ustedes, tanto con la comunidad de Panamá como la comunidad de Colombia. Muchas caras conocidas, otras no, pero es igualmente un gusto estar con ustedes. Y muchas gracias por Michelle por esta actividad tan interesante. ¿Quieres que hagamos las preguntas una por una? ¿Quieres hacerlas tú? Ya lo voy contestando, la leo yo y la respondo yo. Sí, yo las hago y las vas contestando. Si quieres empezamos. ¿Estás listo? Perfecto, sí. Ok. David Joseph, entiendo que fuiste el primer o de los primeros vacunados en la Florida. Cuéntame cómo te sentiste en ese momento. Pues la vacuna fue para nosotros aquí un gran cambio, ¿no? Después de haber luchado con COVID por muchos meses, fue la solución que encontramos realmente para resolver el problema. Entonces fue para mí un placer y como médico haber hecho una vacuna en meses fue un gusto para mi comunidad científica. Hay muchas preguntas que vamos a responder acerca de las vacunas, pero esa en especial fue un orgullo por la profesión, es decir, que podemos hacer una vacuna tan rápida y poder empezar a protegernos contra este virus. Ok. Actualmente se habla sobre la variante Delta. ¿Qué nos puedes decir acerca de la misma? ¿Hay forma de identificarla o diferenciarla del COVID original? La respuesta es sí. Entonces, la variante Delta, todos los virus mutan. Los coronavirus son virus que mutan todos los años. La variante Delta es simplemente un número más de lo que se llama la proteína, más la foto que tienes ahí, que es las puntas que muestra, eso es lo que muta y eso es lo que se mete a las células del pulmón. La Delta es una variante que empezó en India, pasó a ser en Inglaterra, ahorita está en Estados Unidos predominantemente. Aquí en el Jackson hacemos los test de mutación del virus y sabemos que un 80% de las mutaciones que tenemos son Delta. Lo más que hemos visto que digamos implica la comunidad es número 1, es mucho más contagiosa. La alfa, la beta y las demás, por una persona enferma había unas 3 que se contagiaban. Con el delta por una persona enferma hay hasta 7 que se pueden enfermar. Es decir, que eso ha mostrado estos picos que hemos visto. Lo interesante también, hablaremos más acerca de las vacunas, es las vacunas protegen contra la enfermedad más seria, pero con delta han sido un poco menos eficaces en prevenir la enfermedad completamente, pero sí en evitar enfermedades más serias.
Entonces va a haber muchas más mutaciones. Ahorita es Delta, en California ya estamos hablando de la Gamma, ya hay Lambda, y hasta que no tengamos vacunación masiva vamos a seguir viendo estas mutaciones. Ok, gracias, David Joseph. ¿Consideras que seguiremos cada día teniendo más y más variantes y más complejas? Pienso que sí, pienso que lo que estamos esperando es que la gente realmente se vacune. Todas las mutaciones que ocurren en todos los virus, incluido la influenza, ocurren porque se puede transmitir de persona a persona. Si paramos la transmisión, las mutaciones van a bajar. Entonces yo espero que sí, yo espero los modelos de predicción de la universidad muestran que vamos a estar con esto de COVID por lo menos por un año más. No es para quitarle a nadie su emoción, pero esto está para un poco más largo y no sé si tan grave como la Delta, pero sí vamos a ver serios picos de COVID en el próximo año. ¿Qué nos puedes decir y recomendar acerca de las vacunas de COVID-19? Que sirven. Puedo empezar diciendo las que tenemos aprobadas en Estados Unidos, que son las que más conozco: Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Pfizer y Moderna son vacunas de un sistema que se llama ARN mensajero, es decir, que son vacunas que funcionan un poco distinto a las vacunas típicas. Lo importante es entender que esto no es nuevo. Este tipo de tecnología lleva estudiándose más de 20, 25 años. Lo que hizo que se pudieran aprobar tan rápido es que hubo mucha gente enferma y se pudieron hacer los estudios necesarios. Y número dos, hubo dinero que se invirtió. Estos países afectados por COVID invirtieron cantidades enormes de dinero que hizo que la tecnología simplemente fuera efectiva más rápido. No fue un descubrimiento que se hizo hace poco. Son vacunas que protegen contra el virus en general, más o menos 80%, pero el riesgo de estar en una unidad de cuidados intensivos o de hospitalizarse, si uno está vacunado, es casi cero. No cero exactamente, pero cerca a cero. Es más o menos un 5%. Johnson Johnson, la efectividad es un poco menos, un 70%, pero también protege contra enfermedad severa. Johnson Johnson es más la típica vacuna que se hacía antes con un virus muerto, que se hacía que se activara. AstraZeneca es parecida, Sinovac y la rusa, Sputnik. Son similares mecanismos que Johnson Johnson. Los detalles no los conozco yo, no los conoce nadie porque lamentablemente no ha habido publicaciones serias de China o de Rusia que podamos entender. AstraZeneca sí hay un poco más de información. Al final de cuentas dan una protección que necesitamos todos, sobre todo para enfermedad severa, que es lo más importante. No vamos a evitar COVID, vamos a evitar que la gente se muera de COVID. ¿Por qué debemos vacunarnos si la vacuna, según vemos, pierde efectividad con el tiempo y con sus variantes? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, básicamente la respuesta es de todos los pacientes que tenemos en este momento en unidad de cuidados intensivos de Jackson, todos están sin vacunas. Eso quiere decir que en este momento todos los pacientes, que son un par de cientos, pudieron haber evitado estar en unidad de cuidados intensivos. Entonces, a corto plazo no creo que nadie en esta reunión de Zoom se quiera morir de COVID, incluido yo, así que al tener la vacuna, nuestro riesgo de morir de COVID baja sustancialmente. Y a largo plazo sabemos que el efecto dura. Es como todas las vacunas, como el refuerzo que uno se pone de la influenza o el refuerzo que le ponen a los niños de la rubiola, etcétera, etcétera. Sabemos que el sistema inmune baja. Entonces, por eso estamos hablando de dar refuerzos, etcétera, etcétera. Pero digamos que más preocupa ahorita es que la gente se enferme o se muera de COVID. David Joseph, ¿es necesaria la tercera vacuna o refuerzo? ¿Nos puedes de pronto explicar un poco más sobre ese tema? Claro, los estudios son muy pocos para ser transparentes. Lo que más sabemos es la experiencia en Israel. Israel es un país que tiene un 70-80% de gente vacunada con dos. Y hace más o menos un mes empezaron a vacunar con la tercera. Empezaron con la gente más de 70, 60 o 40 y ahorita toda la población. O sea, para poder tener una evidencia científica con mucha gente hay que esperar el resultado de lo que está pasando en Israel. Pfizer hizo unos estudios cortos de pocos pacientes, más o menos 50, donde mostró una mayor efectividad si uno estaba más vacunado hacía más de 6 meses, es decir, que el sistema inmune había bajado su efectividad. Moderna está haciendo algunos estudios también acerca de la efectividad de su refuerzo y Johnson Mostró la semana pasada que ponerse el refuerzo ayuda a aumentar el sistema inmune contra COVID. Entonces,
100% no va a ser, pero cualquier ayuda que uno pueda la tiene. Yo soy una persona que estoy convencido que todos deberíamos tener el refuerzo lo antes posible, así que en mi caso lo voy a hacer apenas se nos ofrezca el refuerzo con Pfizer. ¿Cómo proyectas el futuro más cercano de esta pandemia? ¿Seguiremos como estamos ahora o los picos se pronostican de bajada o de subida? Por un tiempo estaremos como estamos, es decir, aquí en Miami el pronóstico es que bajarán los casos para la segunda y tercera semana de septiembre y veremos otro pico más o menos para noviembre. Es decir, que estaremos subiendo, bajando, por lo menos por un año más hasta que la gente se vacune. Así que será un año más de estar abriendo y cerrando las cosas. Según hemos visto en estudios y estadísticas que presentas, las vacunas en general funcionan. ¿Puedes darnos un breve detalle de esas estadísticas? No sé si quieres mostrar algo. No tengo nada, pero puedo tratar de pronto de mostrar ciertas cosas, pero lo que sí sabemos, digamos, a cierto, es lo que estoy más o menos diciendo. Lo último que mostramos es para la variante Delta, que realmente la que nos está preocupando tanto aquí como en Panamá, como en Colombia. Moderna y Pfizer es más o menos 50-60% efectivo en evitar la enfermedad como tal y más o menos 90-95 evitando enfermedad severa que lleva a una persona a ser hospitalizada. Johnson Johnson la semana pasada mostró una efectividad de su vacuna un poco más baja, entre el 40 y el 50 para contraer la enfermedad, pero más o menos unos 90-95 como las otras dos para prevenir enfermedad severa. Las estadísticas de AstraZeneca no las conozco para ser sincero, o las de Sinovac tampoco, porque no está aquí aprobado y no conozco los detalles de estas, pero la Moderna, Pfizer y Johnson Johnson, esas son las estadísticas. Aquí te voy a hacer, digamos que unas preguntas que me están haciendo el público y están, digamos que alineadas con la pregunta. ¿Se pueden combinar vacunas? Sí, no. Lo que quiero decir es que no hay ningún estudio o no está aprobado por el FDA aquí en Estados Unidos que diga que se pueden combinar. Hay colegas míos y hay gente que está combinando sobre todo Pfizer con Moderna al ser mecanismos muy parecidos de acción. También hay gente que está empezando a tener refuerzos después de tener Johnson Johnson, hacen un refuerzo con Pfizer. Entonces, no hemos visto ningún efecto adverso, no hemos visto ningún problema con la gente que lo hace. No hay un estudio que compruebe que es mejor o peor que hacer con la misma vacuna. Si uno tuviera la posibilidad, mi consejo personal es que uno tratara de ponerse la misma que uno tuvo la primera vez. Ok, muchas gracias. Sí, me hicieron una pregunta, pero creo que la responde ahí. ¿Se puede poner el refuerzo de Pfizer si tengo ya las dos vacunas de Moderna? O sea, creo que la contestaste. La contesté, sí, es lo mismo, la Sí, misma respuesta. ok. Después de más de un año de pandemia, ¿ya podemos tener alguna idea clara de cómo se dan los contagios? ¿Qué más sabemos del virus, etcétera? O sea, si nos puedes profundizar un poco más en ese tema. Claro, es bien interesante. Entonces, lo que ha pasado con respecto a los contagios, hay dos formas de transmitir enfermedades virales. Una forma es lo que en inglés se llama airborne, que es partículas del virus que están suspendidas en el aire. Eso es sobre todo enfermedades como la tuberculosis. Y está la forma en lo que se llama droplets en inglés o partículas que no se suspenden en el aire, sino uno tiene que estar más cerca a la gente. Están sobre todo en la saliva cuando uno habla. Esos son como la influenza y la mayoría de virus. Al principio de la pandemia pensamos que era sobre todo partículas suspendidas en el aire, por eso usábamos todos estos trajes para entrar a las unidades. Se pensó que era un poco más parecido al Ebola. Ahorita entendemos que es una combinación, que lo hace un poco más grave, es decir, que no está en el aire suspendido por tanto tiempo como puede estar la tuberculosis, pero está más tiempo que lo que está la influenza u otros virus. Entonces eso ha cambiado un poco también la forma en que estamos protegiendo a la comunidad. Es decir, que lo más importante ahorita es tener una máscara para proteger que el virus no esté entrando, más que todo lo demás que nos poníamos, que gafas y guantes y todas las cosas. En la unidad de cuidados intensivos o en las unidades de COVID y acá ya no nos ponemos todo el traje como de astronauta. Eso solo lo usamos para ciertos procedimientos. Y eso ha cambiado también cosas como los aviones. Los aviones han cambiado sus filtros para que el aire se cambie. Entonces, la forma en que uno puede
ayudar con las partículas que están suspendidas es cambiar el aire del cuarto varias veces, así se purifica. Eso es lo que están haciendo los aviones con estos filtros de HEPA que están haciendo. Y también nos han ayudado a entender un poco más en situaciones como en colegios, sinagogas, cómo tratar de prevenir más la enfermedad. Entonces sabemos que básicamente es la máscara, un poco de distanciamiento y tratar de circular el aire lo más que se pueda dentro del sitio. Ahora que hablaste un poquito de las mascarillas, ¿crees que el uso de mascarillas se va a volver en algo convencional para siempre? O sea, ¿vamos a estar usando mascarillas hasta cuándo? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Yo pienso que por lo menos vamos a tener mascarillas y por lo menos yo recomendaría por lo menos 6 meses más o a menos de que este delta baje. Lo interesante es cuánto más se van a quedar después. Algo interesante es que por lo menos acá no tuvimos muchos casos de influenza. Normalmente hay varios casos de gente que se enferma, no tuvimos ninguno. Eso quiere decir que la máscara funcionó también para otros virus. Entonces yo pienso que eso va a generar un comportamiento en la gente en los hospitales. ¿Cuánto tiempo van a ser como lo usamos ahorita? Por lo menos por el próximo año debemos alistarnos a las máscaras con buena frecuencia. Te pregunto, ¿te sientes seguro haciendo actividades al aire libre sin mascarilla? Al aire libre, sí, la verdad es que es mucho más seguro. Obviamente, si uno está al aire libre, pero bien cerca a la gente, pues da lo mismo. Si uno está al aire libre con cierta distancia, yo pienso que es seguro. Las actividades afuera han mostrado ser bastante seguras. Vamos a hablar a ver, tengo una pregunta acá. El hisopado y la toma de temperatura se eliminó a nivel nacional. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? Eso pasó en Panamá. O sea, digamos, hoy eliminaron la toma de temperaturas en los centros comerciales y los hisopados para ir, digamos, a algunos lugares que se estaban haciendo. Eh, Te puedo contestar la temperatura, pero ¿qué es un hisopado? ¿Qué es lo último que quitaron? Eso sí, Ok, no sé qué. el hisopado es para hacer la prueba de COVID. Oh, lo de la temperatura definitivamente. Aquí en el colegio de mis hijos, que yo hago parte del comité, quitamos eso hace tiempo. Y la gente puede haber COVID que no tiene fiebre. Es más, solo el 30% de la gente con COVID le da fiebre. Vamos perdiendo el 70%. Y se suma que, pues si tú vas al mercado y sabes que te van a medir la temperatura, pues te tomas 2 acetaminofén antes de irte para que se te baje y no te pongan problema a la entrada. Así que eso lo hemos quitado. Lo de las pruebas depende de qué pruebas se están haciendo. Las pruebas de antígeno no son muy eficaces. Si se están haciendo pruebas rápidas de PCR son, pero esas de antígeno no son muy buenas. Sí, eran pruebas antígeno o PCR básicamente que hacían para ir de un lugar a otro. Sí, Las quitaron obligatoriamente. eso no funciona tanto. Eso es como, eso no funciona a ¿Mm? mi punto de vista. ¿Qué? Ok. Eh, a- Te voy a hacer una pregunta que me están haciendo por acá. Sabemos que para estar positivo a anticuerpos toca tener un conteo mayor de 50, pero ¿cuánto es bueno? O sea, ¿en cuánto debemos tener ese conteo? ¿Cuánto es bueno para tener? Los anticuerpos no sirven en COVID, eso es un concepto que no está comprobado, más sabemos que no sirven. Puede uno tener altos niveles o bajos niveles, depende qué niveles son. Si uno tiene los anticuerpos para cuál de estas varias mutaciones, entonces realmente nosotros no medimos los anticuerpos para COVID y con eso no basamos ni la terapia que le damos a los pacientes, ni el riesgo de tener COVID, ni ningún tipo de terapia. Entonces la respuesta es los niveles de anticuerpos de COVID no deberían ni siquiera medirse porque no dan ninguna información que vaya a proveer ningún tipo de cambio clínico o en el tratamiento o en las cosas de prevención que se hace. Me hacen esta pregunta. ¿A qué capacidad están los UCIs en el Jackson? ¿Cuántos pacientes con COVID y cuántos de ellos no fueron vacunados? Como dije antes, solo tenemos muy pocos vacunados y son solo pacientes que tienen otras enfermedades, trasplantes, cáncer, otro tipo de enfermedades que están inmunosuprimidos. Todos los demás son gente no vacunada. Nuestro pico aquí en Miami fue hace más o menos unos 3 días. Obviamente las unidades están llenas. La unidad que yo manejo, que son varias camas, son todos COVID en este momento. Los pacientes de no COVID están yendo a la unidad de cuidados intensivos neurológica. Entonces, el Medical ICU, la ICU que yo tengo de cuidados intensivos médicos, tenemos solo COVID y tenemos capacidad hasta 200 pacientes. Entonces, la mayoría son de COVID.
mejor que la semana pasada, pero todavía tenemos varios y todos sin vacuna, menos 2 o 3 que están inmunosuprimidos. Ok, al estar vacunado, ¿el uso de mascarilla debe seguir o puede dejar de usarse? 100% hay que seguir usándola por esta variante Delta. Cuando yo uso máscara y tú usas máscara y todos usamos máscara, la cantidad de partículas del virus en el aire es mucho menor, entonces el riesgo de todos baja. Entonces, el CDC ha cambiado no porque estén confundidos, la gente a veces entiende que un CDC que cambia con frecuencia sus protocolos es al revés, está siendo actualizado. Al principio con la alfa y con la beta entendimos que estar vacunado era suficiente protección porque era lo que demostraba. Ahorita sabemos que con la delta 50% del chance que te dé igual virus, así que las máscaras deben seguir por un buen tiempo más. Y te hago esta pregunta que me han pedido hacértela varias veces, pero no sé si la respondiste con los anticuerpos. ¿A los 6 meses se recomienda alguna prueba de anti-spike para saber si todavía hay anticuerpos? No, no se recomienda probar las pruebas. Lo que va a pasar acá es que vamos a empezar a vacunar. Estoy hablando de los empleados de la salud de la Universidad de Miami y del Jackson. Vamos a empezar primero a vacunar a los que llevan más de 8 meses. Aquí yo tuve mi vacuna en diciembre, fuimos los primeros, o sea que ya estamos en ese grado. Después 6, 4, 3. Si alguien está vacunado en los últimos 3 meses, probablemente no necesita un refuerzo, pero no estamos midiendo los anticuerpos y no está comprobado que eso cambie nada lo que uno va a hacer o no hacer. Ok, vamos a hablar un poquito de los niños. ¿Qué nos puedes decir del COVID en los niños menores de edad? ¿Sabemos de efectos secundarios en los niños? O sea, ¿qué sabemos de COVID en los niños? Yo creo que es un tema que no conocemos mucho. Gracias a Dios, porque no vemos muchos niños con COVID. Eso sigue siendo el caso. Delta ha mostrado bastantes más. Esta vez tenemos, lamentablemente, en el Jackson, yo no soy pediatra, pero hablo con mis pediatras colegas y hay varios más que tuvimos la vez pasada, sobre todo en los hospitales un poco más al norte. John de Mayo aquí en Miami o el Miami Children's están viendo, tienen unidades llenas de niños. Los niños les da un síndrome que es un síndrome inflamatorio, donde se les inflama el pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, la pleura alrededor de los pulmones. Generalmente les va muy bien. El caso de niños que mueren son niños que están por lo general con inmunosuprimidos. Pero lo que es más importante es el problema de que pueden infectar a otros. Es decir, a un niño le dio, pudo haberle dado fiebre, mocos por 2 días, pero ese niño puede haber infectado a toda su casa. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Inclusive estamos viendo en los colegios, aunque con máscaras y todo el riesgo, el número de contagios está grande. Entonces, con Delta nos ha cambiado un poco la forma de ver esto en niños porque sabemos que pueden dar la enfermedad y vemos más gente enferma. Gracias a Dios no se mueren tanto como los adultos. Eh, ¿Has escuchado algo sobre efectos secundarios para niños menores que no estén desarrollados? No, y eso hay cosas que se han comprobado. Aquí hicieron estudios, hubo algunos temas que se hablaron, por ejemplo, que podían hasta causar problemas hormonales, problemas en la reproducción. Aquí se hicieron estudios en la Universidad de Miami, hicimos estudios en cuanto a la parte de los tanto hombres como mujeres reproductiva y no se vio que hubiera ningún problema y eso ya estuvo estudiado, tanto el virus como las vacunas. No, no hay nada que se haya visto que pueda cambiar eso. En algún momento, ¿cuándo crees que los niños menores de 12 años los vamos a poder comenzar a vacunar? En cualquier momento, los estudios ya están acabando, es decir, que están acabándose para más o menos este mes, el próximo mes, toma más o menos un mes para que se organice toda la información, así que lo que se cree es que para noviembre ya van a estar por lo menos aquí aprobadas en Estados Unidos por la FDA para niños entre 5 y 12 años, que son los estudios que se están haciendo en este momento. Menores de 5 años creo que ya los están haciendo, pero eso va a demorarse un poco más. Al no ser una enfermedad que los afecta mucho, no muchos papás están dispuestos a poner a sus hijos en estos estudios. Por eso menores de 5 es un poco más difícil hacer los estudios. Ok, te voy a hacer una pregunta un poco específica que me hicieron. Los pacientes que tuvieron COVID que se hospitalizaron por afectación en los pulmones, ¿cuánto tiempo tarda el pulmón en recuperarse y qué recomendaciones o tratamientos han funcionado para que el pulmón vuelva a su normalidad? Es una pregunta muy interesante que tenemos respuesta en cuanto a cuánto llevamos por COVID. Entonces, en mi clínica de neumología
Yo veo pacientes tenemos una clínica de COVID una clínica. Hay pacientes que empezaron desde hace un año, cuando un año largo que llevamos en esto, y eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuánto les va a durar el problema? Pues tendremos que ver en el futuro. La parte de falta de aire, la falta de concentración, la falta de no poder oler, he visto pacientes hasta 6 o 8 meses que siguen con el problema. El daño en los pulmones depende qué tan severo es. Pacientes que tuvieron fibrosis del pulmón a causa del COVID se van a demorar mucho más en recuperar si vuelven a su estado de antes de COVID. Muchos de ellos van a tener una limitación. Se están empezando a hacer trasplantes de pulmón a algunos pacientes que sufrieron de COVID aquí en Estados Unidos, sobre todo en el programa arriba en Gainesville, la Universidad de Florida. Pero es mucho de ver, pero sabemos que el efecto, un estudio que hicimos mostró que solamente el 50% de la gente que le dio COVID severo, que estuvo hospitalizada, volvieron a una vida normal en cuanto a trabajo, vida familiar, etcétera. Los grados de depresión, etcétera, no solo pulmonares, son graves, es una enfermedad bastante severa. David Joseph, ¿y cuáles son los efectos secundarios más comunes para las personas infectadas por COVID? Los que son hospitalizados son los que más severamente se afectan también a largo plazo. Usualmente lo que hemos visto es la gente que se queda en su casa, tiene una gripa fuerte y 3 o 4 días después empieza a mejorar. Los efectos a largo plazo son mucho menores. Interesante también, eso es más una anécdota personal, es las personas que he visto que están vacunadas, que les dio COVID, se recuperan más rápido sin muchas secuelas. Básicamente lo que yo he visto es, número uno, la falta de aire persiste. No pueden volver a hacer ejercicio. Gente que antes corría y trotaba y hacía ejercicio, dice que con unos pasos se están fatigando. Y básicamente la parte neurológica. La gente que tuvo COVID dice que siente como que una nube cuando tratan de pensar, como que los pensamientos no les salen. Eso también dura bastante. Estamos viendo una cantidad de depresión también, por distintas razones, pero bastante depresión se está viendo en estos pacientes. Con respecto a la pregunta pasada, creo que no contesté qué se puede hacer con los pulmones. Básicamente aquí hacemos rehabilitación pulmonar. Pacientes que tienen enfisema, los mandamos a unos programas donde les empiezan a hacer ejercicios especiales para los pulmones. Eso es lo que hacemos acá y ha ayudado bastante. ¿Qué tan común puede ser una persona infectada por COVID, se vacune después, tenga sus 2 dosis y vuelva a tener el virus? Con esta variante Delta es posible, es bastante, el riesgo de infección es alto. A medida que tengamos otras variables, el riesgo va a estar ahí. Yo creo que lo que vamos a ver con el tiempo, la gente que le ha dado COVID o que se ha vacunado y con el refuerzo, es que es una enfermedad que no va a ser severa, una gripa de un par de días en casa y la gente va a salir adelante. Que se erradique, como dije antes, no va a pasar. Vamos a estar con coronavirus como estamos con la influenza. Cada año vamos a estar hablando de refuerzos, de gente enferma y así vamos a estar. Creo que es un cambio histórico que va a durar. ¿Qué tan importante han sido las experiencias de Israel para el tema del COVID? Han sido importantes, obviamente para bien o para mal. Como todos sabemos en esta conversación, las teorías de conspiración en contra de los judíos van en aumento en el mundo. Así que muchos se preguntan si esto es nosotros que hicimos este virus y lo inventamos, y por qué Israel tiene tantas vacunas de otros países, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, la parte negativa de la experiencia israelí. La parte positiva es que, hablando con colegas, ellos, al tener el sistema de salud de Israel, es un sistema nacional, es decir, que ellos tienen una base de datos de todos los pacientes. Entonces uno puede realmente tener información de cuántos están vacunados, cuántos no, qué tan eficiente está siendo, cuánta gente vacunada ha entrado a los cuidados intensivos, cuánta gente no ha entrado a los cuidados intensivos, cuando han tratado de hacer los protocolos de cerrar aeropuertos. O sea, nos ha ayudado a entender bastante cómo manejar las cosas acá. Eso ha sido algo que en la comunidad médica no hemos visto antes. Yo he estado en reuniones de Zoom con Israel. Cuando empezó esto hablamos con Italia, con España, países que empezaron, China, que empezaron a ver esto antes. Así que ha sido una unión médica mundial que yo no había visto antes en cuanto a tratar de resolver esto juntos. ¿Cómo pueden comprobarse los efectos secundarios de las vacunas si la vacuna no tiene más de un año? ¿No podrían salir efectos secundarios después?
No, pues obviamente hay cosas que nunca vamos a saber, pero realmente, como decía antes, los estudios de estas vacunas no son nuevos. Es decir, en medicina hay varias fases que se hacen para probar vacunas, medicamentos. La fase uno y 2 es la fase que se busca efectos adversos y eso solamente es en animales, largo plazo. Después la 2 y la 3 ya se empieza a poner seres humanos y solo es para mostrar que no van a causar problemas. Y este tipo de vacunas ya llevaban siendo estudiadas varios años, que es un poco lo que la gente a veces no entiende, que no son vacunas nuevas. Son vacunas nuevas para COVID porque son mucho más específicas. Y el mecanismo en que actúan, la gente ha tenido bastante, digamos, mitos de que es un RNA que se está metiendo al DNA y está afectando. No tiene ningún sentido fisiológico ni natural que eso sea el proceso, pues son dos procesos distintos. Así que, y las vacunas que han tenido efectos adversos en el pasado, las muestran los primeros 3 meses. Guillain-Barré, problemas de alergias, todo eso se ha visto en los primeros meses, no se ha visto problemas con las vacunas 6 años después. Inclusive las vacunas de niños que se han dado en bebés, no se ve ningún efecto en la parte reproductiva ni en la parte de crecimiento. Ok, me hace una pregunta. Hay personas que han perdido su olfato y su gusto y no les ha vuelto, siguen, todavía no lo tienen después de salir del COVID. Eh, ¿Es probable que no lo vuelvan a recuperar o qué se sabe de eso? Es probable que no lo vuelvan a recuperar. Va a demorarse por lo menos un año. Lo que pasa es que mira, el virus entra a las neuronas que hacen el olfato, en la parte de arriba de la nariz. Y las neuronas son células que una vez se dañan, uno se demoran mucho en recuperar si se recuperan del todo. Entonces yo tengo 3 pacientes que empezaron desde el febrero del 2020, el año pasado, y no han recuperado su olfato. Así que lamentablemente es posible que muchos no lo recuperen y muchos se va a demorar y con el tiempo lo recuperarán. Ok, me hacen una pregunta. ¿Pueden las mujeres embarazadas vacunarse? Acá en Panamá están vacunando mujeres embarazadas, pero de pronto sería bueno escuchar tu opinión acerca de eso. Sí, aquí también ahí estamos vacunando a las mujeres embarazadas. Sobre todo Pfizer y Moderna han sido aprobadas para mujeres embarazadas. Ok, cuando, o sea, hemos escuchado muchas veces esta frase de la carga viral. ¿Qué quieren decir con la carga viral? ¿O qué dice lo de la carga viral? La carga viral es que se hace una prueba y se mira cuántas partículas del virus hay por un número determinado de centímetros de sangre. O también se puede hacer con otro tipo de tejidos, saliva en la nariz, cuando la gente tiene diarrea. Es cuánto virus hay en cierta cantidad de líquido que estás midiendo. Eso en COVID no tiene ninguna diferencia. Eso sirve un poco cuando uno habla de toda la parte, digamos, de evitar enfermedades, de cuánto tiempo la gente puede contagiar. Ese tipo de cosas son importantes, que es parte de la razón por la cual el PCR puede estar positivo un poco más, aunque uno no infecte. Pero para, digamos, fines de tratamiento o de gente que se enferma más, la carga viral no ha sido asociada a ninguna cosa en particular, más que, como decía, qué tanto sirven las pruebas que hacemos a largo plazo cuando la carga viral es menos o más. Pero por ahora no hay ninguna asociación que se pueda comprobar con la infectividad que uno tiene, ¿no? Alguien con una mayor carga viral no va a infectar más o va a infectar menos, hasta lo que sabemos por ahora. Me preguntan si las mujeres que están lactando se pueden vacunar y por qué no se vacunan los menores de 12 años todavía. Las mujeres que están lactando se les da la posibilidad, está aprobado. Hay mujeres que deciden no hacerlo, hemos tenido un par de casos de mujeres que decidieron no hacerlo. Por lo general, el lactar puede que no sea lo mejor para el desarrollo del niño, del bebé, pero pues lactar es un problema que se puede relativamente resolver con tecnologías de leche de fórmula. Si una mamá quiere vacunarse y aún así no se siente cómoda en darle leche a su hijo, siempre se puede dar fórmulas. Los menores de 12 años simplemente porque no están los estudios, no se ha comprobado que sirvan, va a llegar, se están haciendo, pero la razón por la cual COVID se empezó un poco al revés de lo típico de las vacunas es porque sabemos que la gente mayor se estaba muriendo más de COVID. Por eso es que Pfizer empezó primero con ese grupo y Moderna, etcétera, etcétera, y han ido bajando porque sabemos que hasta Delta, porque Delta cambió lo que estoy diciendo, era más probable que alguien con más edad muriera que alguien más joven. Entonces simplemente es un proceso de llegar a capturar toda esta gente y como dije antes,
papás están un poco más temerosos de someter a sus hijos a un estudio porque saben que el riesgo que ese niño muera o se enferme de COVID es poquito. Entonces, ¿para qué someterlo a un estudio clínico? Cuando uno es grande, uno es voluntario sin ningún problema porque uno quiere tratar de protegerse lo más que pueda. Acá en Panamá, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, dice que la cuarentena de una persona positiva es de 14 días. ¿Eso ha cambiado algo en Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo realmente es contagiosa una persona de COVID? ¿Cuánto tiempo es alguna? Pues, es la pregunta del siglo. Que pueda contestar eso, le podemos dar un premio Nobel, pero lo que sabemos es que uno, entre más agudo esté, más contagia. Aquí cambió un poquito, básicamente después de 4 días, con una prueba, es decir, que digamos, a ver, empecemos. Hay dos formas, la gente que está expuesta y la gente que da la enfermedad. Si uno está en una casa donde alguien tiene COVID, Dios prohíba, esa persona tendría que ponerse en cuarentena por 4 días y hacerse una prueba de COVID. Si el PCR está negativo, no tiene que hacer cuarentena más. Si uno tiene la enfermedad, uno tiene que esperar 10 días. 10 días es lo que usamos acá. La única diferencia es que si alguien estuvo hospitalizado en cuidados intensivos o enfermo en el hospital, son 20 días de cuarentena. ¿Ya hay algún antídoto o medicamento que prevenga contagiarse o sabemos si lo están desarrollando? Hay dos cosas interesantes. En Israel ya empezaron uno, no sabemos los detalles, pero están empezando a usar uno. Aquí en este momento estamos en Jackson y la Universidad de Miami haciendo un estudio con Pfizer, que es no tiene nombre todavía la partícula, la ya están llamando PZ, creo que 5230. ¿Qué es eso? Es un antiviral que va a atacar al virus como tal y eso va a ser la forma de prevenirlo, tanto si alguien está expuesto como si alguien le da para disminuirlo. Así que está habiendo trabajos para llegar a tener ese medicamento. Yo creo que prontamente los vamos a tener. Ok, dame un segundo. Ok. Me hacen esta pregunta. He escuchado a varias mujeres que después de poner la vacuna se les afectó mucho su ciclo menstrual. ¿Qué puedes decir al respecto? En- eh, no conozco, ahí sé que hubo un estudio que sacaron un pequeño la semana pasada que hablaba del efecto que puede producir sobre el ciclo menstrual. Em, Hay tantas cosas alrededor del ciclo menstrual que uno no podría simplemente decir que es culpa de una vacuna, la parte del estrés emocional, la parte de los cambios hormonales, etcétera, etcétera. Así que no conozco la profundidad del estudio, no quiero comentar, pero sé que la menstruación es algo que tiene muchas más variables que un solo punto de una vacuna. Y en mi punto médico no tiene sentido fisiológico el efecto que tiene una vacuna sobre el efecto hormonal o menstrual de una mujer. Ok, estando vacunado con las dos dosis, ¿cuántos meses está protegida una persona? Eh, Depende, hay gente que lleva un año y está igualmente vacunada. Creemos que por lo menos por 8 meses está uno seguro. Entre 8 a 12 meses debe estar la protección completa. Eso cambia un poco con la variante Delta, para ser claros, ¿no? Porque la variante Delta cambió qué tan buenas son estas vacunas. Ok, estamos prontos a terminar. Hemos tratado de, de poner todas las preguntas a Yosef. Si alguien tiene otra pregunta, pues aprovechemos. Voy a leer una que dice acá. A nivel físico, ¿se recupera el olfato y el gusto en un 100%? Creo que eso ya Eh, lo contestaste. ya lo contestamos, dijimos que no Sí, 100%, casi todos, pero hay un porcentaje que nunca lo va a recuperar. ok. ¿Hay algún síntoma o síntomas diferentes para la variante Delta al COVID regular? Yo siento que lo que me cuenta la gente que ha hablado de los pacientes que estoy viendo es mucho más severo. La historia de un paciente que entra al hospital con COVID antes era paciente hospitalizado con requerimiento de oxígeno básico, que unos 2 o 3 días después llegaba a los cuidados intensivos y unos 2 o 3 días después se le ponía su tubo, su ventilación mecánica y después de unos días esa persona o moría o pues se le quitaba el tubo y vivía. Con Delta todo está pasando muy rápido. Por alguna razón las personas se están enfermando mucho más rápido. Entran al hospital a las 6 de la mañana y a la noche ya están en la unidad de cuidados intensivos intubados. Hemos tenido pacientes muy jóvenes que se han muerto muy rápido. Eso no pasaba en la previa. Estamos hablando de 2 horas después alguien con eso me ha dado a mí especialmente fuerte.
gente con la que estoy hablando al mediodía están muertos a la noche. Y eso ha sido algo que ha sido especialmente fuerte con Delta. Creo que los síntomas y la gravedad de la enfermedad es mayor. Y ahora con la Delta ha bajado el rango de edad de contagiados, que antes eran mayores, no sé si ahora el rango es diferente. Sí, yo pienso que en parte es que la gente más, entre más joven, la gente es más invencible, se creen. Entonces, probablemente la gente de 20, 30 años pensaba que no necesitaba vacunarse porque no se iban a enfermar y no se vacunaron. La gente un poco más grande decidió vacunarse muy juiciosamente y por eso esta gente es la que estamos viendo, la gente no vacunada joven. Es decir, que en la unidad de cuidados intensivos adulta, que es la que yo tengo, tenemos niños de 18 años, varios, hasta más o menos 40, 45. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes son de 18 a 45, unos pocos de más edad que no están vacunados, pero eso cambió también. Ok, esta pregunta te la está haciendo un colega tuyo. Si la primera dosis es RNAM, puede recibir la segunda dosis con una vacuna vectorizada. Como lo que dije antes, no hay estudio que compruebe que no se puede o que compruebe que se puede. Yo no pensaría que es riesgoso hacerlo, yo no creo que vaya a dar un riesgo superior a ponerse la misma, pero no hay evidencia científica que me pueda sustentar lo que estoy diciendo. Si alguien me preguntara qué haría yo en persona, yo me pondría Pfizer, que fue la que yo recibí. Yo no mezclaría ninguna otra vacuna simplemente porque no conozco nada y nadie puede decir que conoce porque no existe. Hay anécdotas y hay casos reportados en estudios, pero son puras anécdotas de alguien que se la puso y no le pasó nada, pero no hay realmente un estudio serio que pueda decir que es o no es peligroso o que eso no es efectiva. No pienso que fuera peligroso. Ok, ok. Si te dio COVID y te vacunaste una vez, hay que vacunarse la segunda. ¿Cuándo te la puedes poner? O sea, si te dio, si tuviste COVID, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para la segunda vacuna? 90 días, 3 meses es lo que hacemos acá. Ok, los tapabocas de tela sirven igual que los tapabocas quirúrgicos que utilizamos. Sirven, los que no sirven son como esos que llaman aquí gaiters, que la gente se sube como una cosa que les tapa, como una camisa que se suben, eso se ha visto que no funciona. Los de tela o los quirúrgicos sirven muy similar, es dependiendo del número de capas que tiene la tela. Si es una sola capa o dos, tres capas, más capas, pues menos saliva o menos droplets se van a salir de la boca. La máscara también depende cómo nos cuidamos todos, ¿no? Que es, aquí sé que en Panamá y en Colombia tal vez no es tan controversial como acá que la máscara, la gente piensa que es un ataque a su pues, personalidad, pero la gente no ha entendido que si todos tuviéramos máscara en el recinto, el riesgo que uno de nosotros se contagiara es mucho menos. Si yo solo soy el que no tengo más, que tengo máscara, los demás no, mi riesgo sigue siendo relativamente alto, porque lo que queremos es disminuir el número de virus que están en el aire suspendidos. Eh, la persona que me hizo esa pregunta me está volviendo a preguntar, vamos a ver si le podemos contestar. Después de que te dio COVID, te vacunaste, después de 3 meses la primera dosis, la segunda dosis, ¿a qué tiempo debe ser? El mismo horario que se haría normalmente, es decir, que si ese depende si es Pfizer o si es Moderna, son distintos tiempos. Si es Pfizer, son más o menos 3 a 4 semanas, si es Moderna, es un poco más. Una vez uno se vuelve a poner, la pregunta sería, porque hay varias respuestas, si se puso la vacuna número uno de Pfizer o Moderna, le dio COVID entre la 1 y la 2, ¿cuándo ponerse la segunda? 3 meses después de infectarse. Si uno se puso la primera, la segunda y le dio COVID, ¿cuánto tiempo ponerse el refuerzo? 3 meses después. Con Johnson y Johnson es más o menos similar. Es decir, que si uno se dio la infección, debe esperar 3 meses. ¿Por qué? Porque si uno tuvo la infección ahorita, es muy probable que sea la Delta, la causa de la infección. Entonces no hace sentido ponerse el booster inmediatamente. Entonces normalmente 3 meses para ponerse la segunda vacuna. Y lo mismo con la primera. Si es la primera, digamos, alguien le dio COVID hoy, 3 meses después se puso la primera vacuna de Pfizer. Sigue el protocolo normal de estas vacunas. No cambia en nada cuánto tiempo después se pondría la segunda dosis. Sigue con el mismo número de semanas para Pfizer, número para Moderna y no estoy seguro si Novak cuánto es la diferencia entre uno y la dos, pero eso no tiene por qué cambiar. Ok, me hacen esta pregunta. ¿Es efectiva la pantalla facial? ¿Protege? Si es verdad que el virus puede entrar por los ojos. Eh, Pantalla facial es lo que cubre, ¿cierto? Estamos hablando como Sí.
Es menos de lo que pensábamos al principio de la pandemia, pero sí hay un pequeño riesgo. No es tan alto como antes, pero siempre yo lo veo que cualquier extra que uno pueda hacer para protegerse nos sobra. Cuando entramos a las unidades de COVID aquí en el hospital, seguimos usando protección en los ojos, mandatorio. Todo el mundo tiene que ponerse. Bueno, David, voy a hacer unas 3 preguntas más porque ya me da pena por la hora. Después de vacunarse, una persona con comorbilidad, ¿cómo sabe que está protegido? ¿Hay alguna prueba? En este momento no hay ninguna prueba. Los anticuerpos, como dije al principio, no son una forma de saber. No, no, lamentablemente no hay ninguna. Sería muy bueno poder saber, pero no tenemos ninguna forma de saber. Me hicieron una pregunta específica, pero la voy a generalizar un poco. Hay países, digamos en Colombia, lo han hecho, en Panamá también, y han alargado el tiempo de la segunda dosis. Por ejemplo, esta persona me está diciendo que en Colombia espaciaron 80 días la segunda dosis. ¿Eso, eso está bien hecho? O sea, ¿hay alguna prueba de que eso, porque lo estén haciendo? Yo creo que no está bien hecho. Eso hubo algunos países que empezaron a hacer eso y que dijeron, bueno, es mejor que por lo menos proteger algo. Sabemos que una sola dosis protege menos del 20%, es decir, que y uno está generando una falsa protección en la gente, pensando, oh, ya estoy vacunado, no tengo que cuidarme tanto. Entonces yo creo que es una mala idea. Es mejor asegurarse que uno protege a la gente más vulnerable de su población, que esté 100% o casi 100% protegida y después hacer a los demás. Es un poco, a mí no me parece que tenga sentido hacer las cosas a medias y tratar de vacunar más gente para darle menos protección a todos. Yo pensaría que lo mejor es vacunar a la gente bien hecho y después tratar de vacunar más. Ok, esta pregunta, si me puse la vacuna teniendo COVID, ¿la vacuna me protege? Sí, va a proteger. Mucha gente lamentablemente se ha puesto la vacuna y no sabía que tenía COVID y 2 días después le dieron los síntomas. Entonces ya digamos que para ese COVID que ya les dio no los va a proteger, pero va a ayudar a aumentar el sistema inmune para protegerse. Bueno, me hacen esta última pregunta del público. Con respecto, quisiera aclarar que hay que esperar 5 días para hacerse la prueba y no 4 días si estás asintomático en contacto con un positivo. ¿Podrías aclarar eso? Eso aquí lo cambió. Entonces, aquí antes 5 días, ahorita se habla de 4 para hacerse la prueba. Entonces, aquí, estoy hablando aquí local, cada estado, cada sitio es distinto. 4 días con una prueba negativa. Si estamos hablando de alguien expuesto y asintomático, no estamos hablando de alguien que le dio COVID y quiere volver a la oficina a trabajar. Estamos hablando de alguien que se expuso a COVID, que no tiene síntomas. 4 días después debe ser suficiente para poder volver a su trabajo o a su colegio. Ese es el protocolo que tenemos en el hospital, el protocolo que tenemos en el colegio de mis hijos. Ok, voy a volver a mis preguntas. Mi última pregunta que tengo. ¿Cómo es la vida de un doctor que como tú está en el campo de batalla del COVID al momento de salir de un hospital? Me imagino que uno de los momentos más esperados para ti es el Shabbat. Sí, es el momento más esperado. Ha sido bastante difícil, la verdad. Pues, trabajar como médico trabajamos bastante duro. Las horas son mucho más de lo que eran antes. Normalmente los turnos en la únicos intensivos son de 12 horas, de 7 a 7. Ahorita son de 7 a 9, de 7 a 10. Y al ser el director de los únicos intensivos he estado mucho más involucrado también en la parte de cómo manejamos las unidades, qué pacientes se van, qué unidades abrimos. Entonces, mi día entre semanas es bastante pesado. Como saben que yo no contesto el celular en Shabbat, ha sido como realmente las únicas 24 horas que realmente puedo estar 100% relajado porque uno, sé que ellos saben que no voy a contestar y número dos, porque además puedo ver a mis hijos mucho más de lo que los puedo ver entre semanas. Así que sí, para mí siempre fue muy especial Shabbat, pero se ha vuelto aún más especial con COVID. Realmente eso es lo que espero que llegue. Bueno, David Joseph, de verdad que te quiero agradecer por dedicarnos a este momento, por enseñarnos tanto. Yo creo que la charla ha sido súper enriquecedora para todos los que estamos acá. Hemos tratado de contestar las preguntas a casi todo el mundo. Si algunas no las contestamos es porque ya en algún momento de la conferencia se contestó, entonces para
tratar de no ser repetitivo. De verdad que quiero agradecerte mucho a ti porque sé lo importante para ti que es llegar a la casa y ver a tus hijos sabiendo que estás, como dije yo, en el frente de la batalla. Le quiero agradecer pues al Centro Comunitario Betel por habernos dado este espacio, a toda la gente que entró al Zoom, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo. La verdad que hemos tenido una gran afluencia de público. David Joseph, gracias. No sé si quieres despedirte. Después de que David Joseph se despida, voy a abrir los micrófonos, pero no para que hagan preguntas, porque ya lo vamos a dejar ir a descansar a David Joseph, sino si se quieren saludar o despedir, voy a abrir los micrófonos después de que David Joseph termine. Muchas gracias, uno a todos por a esta hora estar acá escuchándome hablar a mí. Es un gusto compartir mi experiencia, sobre todo con poder ayudarle a Michelle, a Giovanni, a los niños, cualquier cosa que pueda hacer. Esto es difícil, así difícil para todos. Todavía nos falta un camino por andar, así que estar informado es importante, vacunarse es muy importante. Si alguien de los 125 que seguimos acá no se ha vacunado, espero que lo piensen seriamente, entender que es importante y eso es todo. Cualquier cosa que necesiten, por favor me contactan, que estoy a la orden. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, David. Descansa. Voy a abrirle los micrófonos. ¿Cómo pongo? Bueno, ahí tienen los micrófonos abiertos unos 5 minutos para si se quieren saludar o despedir. De verdad que les quiero agradecer mucho a todos. Gracias a ti, Michelle. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muy interesante. Michelle, gracias por invitarnos. David Joseph, muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias, Joseph, y encantado de haberlos visto después de tantos años. Muchas felicidades. Señora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos a apagar el Zoom en un minutico. De verdad que buenas noches y sigámonos cuidando. Muchas gracias a todos.